Vamos a estar leyendo el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, y vamos a hacer lectura del versículo 18 solamente. Ya el hermano leyó toda la porción, y vamos nosotros a leer el versículo 18. Dice el versículo 18: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque así como dice este texto, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona, que olvida nuestras maldades y que se deleita en misericordia, Señor? Solamente tú eres ese Dios grande y maravilloso, que en tu fidelidad has tenido misericordia de cada uno de nosotros, y por eso podemos en este momento, en este instante, estar delante de ti para meditar tu palabra, Señor. Qué gran privilegio, Señor, nos has dado, y por eso te pedimos que tomes control de nuestras vidas y nos permitas en este instante, Señor, poder seguir creciendo en el conocimiento tuyo, seguir avanzando también para el encuentro definitivo contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, por los hermanos que están ahora acá en este instante, por los hermanos que no pueden estar con nosotros, y por todos los que también, siendo tu voluntad, más adelante escucharán este mensaje, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú? Y he titulado precisamente la enseñanza de esta mañana así, tomando literalmente esa expresión y esa pregunta que hace el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Y vamos a ver de qué se trata un poco esa pregunta que está haciendo allí el profeta. Y está enfocada a enseñarnos, y quizás también todo el pasaje y todo el libro de Miqueas está enfocado a resaltar la fidelidad de Dios. Y es que la fidelidad de Dios es la que restaura al pecador. Es la fidelidad de Dios la única forma de restauración del hombre pecador. Los profetas fueron puestos por Dios para denunciar la maldad de los hombres y anunciar los caminos rectos de Dios. Sobre todo aquellos profetas antiguos testamentarios que encontramos nosotros allí en la Escritura. Y en estos tiempos, donde la sociedad se encuentra en un abismo moral, sin que asomen auténticas soluciones, los cristianos necesitamos oficiar con nuestra tarea de profetas, anunciando la verdad de Dios. Y para ello necesitamos recurrir a la fidelidad divina. Y es la fidelidad la única manera de enderezar lo que hace mucho tiempo se ha desviado. Y para entender esto, tenemos un ejemplo muy bueno a través de un profeta muy especial, el profeta Miqueas. Miqueas profetizó en el tiempo que lo hicieron Isaías y Oseas. En los reinos de Israel y Judá profetizó durante los dos reinos, durante el periodo de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, entre los años 742 y 687 a.C. Miqueas anunció el juicio de Dios por los pecados de la rebelión de Israel y de Judá, pero al mismo tiempo anunció la restauración y la unificación de la nación, únicamente por la misericordia y la fidelidad de Dios. En medio de su predicción abrumadora y desoladora, Miqueas también da esperanza y consuelo al pueblo, y todo gracias a que Dios es fiel. Los profetas de Dios muchas veces experimentaron el desaliento,
producto de ver la frialdad del pueblo hacia Dios. En estos tiempos también experimentamos nosotros eso, al observar el asombroso desparpajo con que las personas van por la vida ignorando la existencia de un Dios que los ve. El libro de Miqueas tiene 2 versículos claves. El primero está en Miqueas 6:8, y Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Este es uno de los versículos claves del libro de Miqueas. Y Dios insiste en que lo que Él demanda del hombre no son sacrificios y ofrendas costosas. Lo que Dios pide de nosotros es un obrar justo, un obrar con misericordia y un obrar en humildad. Es decir, una actitud que refleje que Dios está ejerciendo una fuerte influencia en nuestra vida. Pero otro de los versículos importantes y claves del libro de Miqueas es precisamente el versículo 18 de Miqueas 7, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este texto inicia con una pregunta. Después de describir todo el panorama de pecado e ingratitud de los hombres. Y la pregunta es: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Pues precisamente ese Dios es el que anuncia el profeta, y el mismo que anunciamos nosotros hoy. Es el Dios que realmente tiene una respuesta a las preguntas que todos tenemos. Es decir, que así como el panorama en tiempos del profeta era bastante oscuro, pero había una esperanza, de la misma manera también en estos tiempos hay una esperanza, y esa esperanza está en la fidelidad de Dios. Ese es el punto del profeta. De manera que hay esperanza para este mundo y hay esperanza para el pecador. Es la fidelidad de Dios la única forma de proporcionar al hombre un camino diferente al que por inclinación de su propia naturaleza ha tomado de forma equivocada. Quiero decir que como sociedad estamos mal. Y lo peor de todo es también que como sociedad no tenemos la forma de solucionarlo. Pero la buena noticia es que en Dios está la esperanza, en Dios está la solución, y solo por su fidelidad las cosas serán distintas. Y ese es el punto principal que trata el profeta en todo ese libro con relación al panorama tan oscuro que él ve en la nación de Israel, y que precisamente podemos nosotros también aplicarlo en estos tiempos. Es por eso que a partir del versículo 18 al 20 encontramos 3 formas cómo se manifiesta la fidelidad divina a nuestro favor. Hay allí 3 formas o 3 maneras cómo se expresa la fidelidad de Dios a nuestro favor. Y la primera es que la fidelidad de Dios se manifiesta con el perdón. Es a través del perdón cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Por eso dice el versículo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El capítulo 7 empieza describiendo una escalofriante realidad de la vivencia de la época, pero termina en la esperanza puesta en la fidelidad de Dios. Y para llegar a eso, para pasar de ese panorama gris y oscuro y llegar a pasar al consuelo y a la fidelidad de Dios, es necesario que sucedan unas cosas. Y eso precisamente es lo que anuncia Dios a través del perdón.
Por eso Miqueas, capítulo 7, vamos a leer un momento Miqueas 7, del versículo 1 al 6. Miqueas 7, del 1 al 6, dice: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. No hay hombres rectos, no hay justicia, todos están llenos de avaricia y aman el soborno. No se puede confiar en nadie y la rebeldía de las nuevas generaciones es aterradora. Gracias a Dios que eso pasaba ya en la época del profeta. Que ahora no pasa. ¿O qué creen ustedes? ¿A qué se nos parece este panorama? Corrupción, avaricia, engaño, los hombres aman el soborno, aman los deleites, los hijos se rebelan contra los padres. Es precisamente el escenario que estamos nosotros, en el que estamos nosotros. Pero a pesar de todo eso, Dios promete restauración. Y esto me lleva a pensar en algo muy oportuno, porque en ocasiones nos desalentamos al ver a las personas o al ver los hijos, los amigos o parientes tan rebeldes al mensaje del Evangelio. Pero nunca perdamos la esperanza. Tenemos un Dios restaurador, un Dios perdonador. Y si ese Dios fue capaz de perdonar a una nación que Él describe con tanta maldad y rebeldía, debemos estar completamente seguros que también lo hará en estos tiempos. Qué dicha es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y poca importancia le damos a ese hecho en particular. Pero tranquilos, Dios también ha perdonado nuestra ingratitud. El versículo 18 de Miqueas 7 es bien claro. Dios no solamente perdona, sino que ese perdón incluye el olvido. El verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esta es la idea, de que Dios dejará en el pasado y el olvido los pecados de aquellos que con un corazón contrito y humillado se acercan a Él en busca del perdón. Pero ¿quiénes serán los que hacen eso? Si el hombre es corrupto desde la cabeza hasta los pies, ¿quiénes serán aquellos que acudan al Señor en busca del perdón? Mire lo que dice el versículo, la parte final: y olvida el pecado del remanente de su heredad. Los términos remanente y heredad están relacionados especialmente con los escogidos, de modo que el perdón de Dios se hace efectivo en aquellos a quienes Dios concede la gracia de arrepentirse, en su misericordia también. De modo que esta es otra manera como se manifiesta la fidelidad de Dios. El Señor dijo: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y la otra forma como se manifiesta esa fidelidad de Dios
también es a través de la misericordia. En primer lugar es a través del perdón, pero ahora es a través de la misericordia, porque ese perdón solamente está para aquellos de quienes Dios tiene misericordia. De manera que en segundo lugar encontramos que la fidelidad de Dios se manifiesta con misericordia. El verso 18, la segunda parte, dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios perdona, porque es su mayor deleite, es la misericordia. Dios se agrada siendo misericordioso. Es decir, que su perdón no es por necesidad o una necesidad de Él. No es por constreñimiento. Es una virtud de su esencia misericordiosa. Dios conoce nuestras debilidades y entiende perfectamente la terrible condición humana. Pero ni ese conocimiento es lo que lo impulsa a obrar con misericordia. Es su naturaleza de amor la que le permite dar de lo que Él es, de lo que Él tiene. Todos los atributos de Dios se clasifican en tres cosas grandes del carácter de Dios. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Y todos los atributos de Dios están perfectamente conectados entre sí en Él. De manera que su fidelidad se expresa también por medio de su misericordia. Y Dios sencillamente da de lo que hay en Él, de su esencia, compasiva, tierna y amorosa. Nadie puede levantarse y acusar a Dios de injusticia o de que ha recibido un daño de parte de Dios. Damos de lo que somos, nosotros también, y de lo que tenemos en nuestro interior. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 12, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos dando a los demás? De Dios recibimos misericordia constantemente, de modo que de nosotros, que hemos sido perdonados por ese Dios, también debe brotar misericordia hacia los demás. El versículo 19 de Miqueas dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. El proceder de Dios es de una misericordia constante. Es una cosa recurrente en Él. El pueblo había experimentado por muchos siglos la paciencia y la misericordia de Dios. Por eso el profeta sabe que aunque el pecado fuere muy grave y grande, mayor es la misericordia de Dios. Este asunto que parece bastante simple y ampliamente repetido, lo olvidamos a cada instante. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Ante cualquier circunstancia, ya sea de prueba o tentación, recordemos que la respuesta de Dios siempre ha sido con misericordia. Aun cuando corrige nuestro andar, lo hace con tierna compasión, porque sabe que somos polvo. Pero esta generosa virtud de Dios no debe llevarnos a pensar que tenemos una especie de licencia para pecar, sino que su propósito es conducirnos a acudir con humildad y temor a la fuente inagotable de la misericordia en medio de un mundo que es todo lo contrario. El mundo y el escenario en el cual nos movemos nosotros es totalmente contrario a lo que Dios expresa y manifiesta. Vivimos en un mundo cruel, despiadado, que no tiene misericordia de nadie, donde las personas actúan cada quien por sus propios impulsos y siguiendo sus propios intereses de forma egoísta, sin tener compasión de nadie. Y qué bueno es encontrar en Dios
aliento y misericordia para nuestras vidas. Y qué bueno es saber que el oscuro panorama de la crueldad y la corrupción humana serán absorbidos por la fidelidad y la misericordia divina. Y eso entonces nos lleva a un tercer aspecto o a una tercera forma cómo se expresa esa misericordia de Dios. Dice el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios cumplirá la verdad a Jacob. Dios cumplirá sus palabras y sus promesas. Los judíos tenían problemas con su comportamiento y a menudo se desviaban del camino. De hecho, en estos momentos el pueblo judío se encuentra en una oscuridad espiritual terrible. Han rechazado al Mesías, al Salvador, e insisten en los rituales religiosos propios del antiguo pacto como un medio para alcanzar el favor de Dios. Algunos que intentan navegar en dos aguas se declaran mesiánicos o judíos mesiánicos, y los cristianos los reciben y los oyen pensando de forma errónea que se han convertido a Cristo. Y hay una fuerte tendencia dentro del mundo cristiano a seguir a aquellos autoproclamados judíos cristianos, mesiánicos, que en realidad nunca han dejado su judaísmo y desconocen casi la totalidad del nuevo pacto. A un personaje de esos es fácil reconocer que no es tan mesiánico como dice, porque en primer lugar no creen en el arrebatamiento de la iglesia, y en segundo lugar tampoco creen en la totalidad de los libros del Nuevo Testamento. Pero aún así muchos cristianos los siguen. Pero es una tendencia que se está dando. Es parte de la misma oscuridad espiritual en la que vive la nación de Israel en estos tiempos. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el judío sí tiene la certeza y está convencido del cumplimiento de las promesas de Dios. Él sabe que Dios cumplirá su palabra y su verdad. En el libro de Génesis, capítulo 28, del versículo 10 al versículo 15, haciendo referencia a lo que dice Miqueas 7:20, que habla acerca de la verdad de Jacob. Vamos a ver a cuál verdad es que se refiere ese pasaje y cuál es la promesa que el Señor ha hecho. Dice Génesis 28, versículo 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice el Señor. El pueblo de Israel ha visto cómo año tras año, siglo tras siglo, se mantiene la palabra de Dios, esta verdad y el cumplimiento de estas promesas. De manera que no hay nada que pueda impedir que Dios
cumpla lo que ha prometido. Israel ha sobrevivido a invasiones, diásporas, xenofobia, y expulsiones de territorios ajenos, el mismo holocausto y ahora hasta la usurpación de su identidad cultural. Y nada ha sido suficiente para que Dios detenga su misericordia y su verdad en ellos. Dios cumplirá sus palabras. Abraham y Jacob están tan presentes en la actualidad como si viviesen entre nosotros. Dios se ha encargado de que así sea. No ha habido guerras o transformaciones culturales y religiosas que impidan que Dios sostenga en el tiempo su verdad. Por eso, amados hermanos, de la misma manera, con su iglesia, Dios nos ha dado promesas y ha hablado con verdad, de que nada nos impida entonces creer a lo que Dios ha prometido. Si Dios ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, creamos esa verdad. Si Dios ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, creamos esa verdad. Si el Señor ha dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararle lugar, creamos esa verdad. Por eso Miqueas, quiero ir terminando con esto, capítulo 7, versículo 14 al 16 dice, Miqueas 7, 14 al 16, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, dice el Señor. A pesar de la ingratitud y la infidelidad del pueblo, Dios sigue siendo su pastor. Y eso es lo que quiere recordar el profeta Miqueas aquí en esta conclusión que él está haciendo de todo ese libro. Que a pesar de toda la ingratitud, que a pesar de toda la infidelidad del pueblo, Dios sigue siendo su pastor. Dios apacienta con su cayado. Dios continúa dando aliento. Seguimos siendo el rebaño de su heredad y continuamos viendo sus maravillas. Por eso es que él hace la pregunta en el verso 18. ¿Qué Dios como tú? Nada ha sido suficiente para que Él continúe extendiendo su perdón, para que Él continúe extendiendo su misericordia y para que Él cumpla sus promesas y su palabra. ¿Qué Dios como ese? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios tan grande y extraordinario tenemos nosotros los cristianos? A Él sea toda la gloria y toda la honra. Padre, te damos gracias, Señor. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdonas todos nuestros pecados, toda nuestra maldad? ¿Qué Dios como tú que te deleitas en ofrecernos tu misericordia? ¿Y qué Dios como tú que sostienes tu palabra a pesar que nosotros te hemos dado los suficientes motivos como para que no lo hagas? ¿Qué Dios tan grande eres, Señor? Y todo es gracias a tu fidelidad, Señor. Por eso ante estas verdades, esta realidad, no podemos hacer otra cosa, Señor, que humillarnos delante de ti. Reconocer, Señor, que no somos dignos de estar en tu presencia, pero agradecerte, Dios, porque tú, en tu fidelidad y tu misericordia, nos has permitido, Señor, poder acercarnos con confianza hasta el trono de tu gracia y alcanzar ese socorro necesario para poder, Señor, un día estar siempre
disfrutando de tu presencia y adorándote con todos los santos por los siglos de los siglos. Solamente por tu fidelidad, solamente por tu misericordia, Señor, es que nosotros podemos hacer esto. Por eso a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en Jesucristo. Amén y amén.